Pues hola, bienvenidos a otro episodio de Sanar es Chido. Tengo el placer de estar aquí con Cristel Gushka, que tenemos ya gusto de conocernos en otros espacios, pero yo también ya tenía muchas ganas de compartir en este. Y bueno, Cristel es escritora, se especializa en temáticas complicadas para la población infantil y juvenil, es docente también, ha tenido un montón de recorrido, tiene una organización que se llama Leterapia. Y bueno, lo que vamos a estar platicando, el tema de hoy es la literatura como medio terapéutico. Me gustaría empezar a preguntarte ¿cómo empezó a ser la literatura importante para ti? Eli, de entrada yo te agradezco un montón, me siento feliz también de compartir este espacio contigo y de ensanchar este tejido que hemos venido concretando desde hace algunos años, así Sí, que ya te algunos agradezco un añitos. montón. Y qué mejor ahora con una de mis más grandes pasiones que más allá de un oficio, ahora vinculándolo a tu pregunta, se ha vuelto una actitud de vida, ¿no? Cuando hago este recorrido, este ejercicio de memoria, para detectar en qué momento fue importante para mí esto de la literatura, creo que se dio de una manera bastante fortuita, de pronto hasta sorpresiva, no fue muy consciente hasta tiempo después. Y es que mi primer acercamiento a las historias como tal, a la literatura en sí misma, fue a través de esta tradición oral que yo tenía en casa. Okay. Yo veía, por ejemplo, a mi abuela con mi madre, que eran muy cercanas, y que pues siempre se compartían lecturas, ¿no? Yo veía que era una dinámica constante en ellas, como que se compraban el mismo libro, ambas, se daban un tiempo de lectura y había un momento en que iban compartiendo, debatiendo y creo que así fue como yo me di cuenta que esos artefactos que tenían algo adentro con letritas, causaban efectos no solo desde la parte racional, digamos, ¿no? En todas estas argumentaciones que pudieran dar en torno a lo que les pareció, ¿no? La trama, sino que en esos espacios en que yo como espectadora de niña veía en cada una de ellas, sabía que la lectura en sí misma apelaba también a cuestiones incluso físicas, porque yo las veía llorar muchas veces ante una escena, las veía enojarse y despotricar con algo que hiciera el personaje y aventaban el libro, saltarse otras cuantas como para apresurar ese final tan deseado. Es decir, de pronto hasta que tuvieran insomnio Por seguir por leyendo. seguir leyendo, ¿no? Entonces eso creo que fue lo que en primera instancia me llamó la atención. No es que yo desde un inicio te sería, pues no muy honesta, de decirte que, ay, realmente yo era la devoradora de historias. Empecé a inclinarme por ese gusto, por el ejemplo. Qué bonita memoria y además, digo, tú hablabas de las reacciones de ellas y esta observación tuya, pero también de este momento de conexión, ¿no? De no era Sí. algo que asumían cada una desde su lectura, sino que había este momento de plática, de conversación, y me parece muy bonito pensar en estas letras como puentes, ¿no? Entre dos personas Así es. en una relación madre-hija, que siempre tienen sus complejidades, ¿no? Sí, sí. Entonces, qué bonita escena. Así es, y creo que eso de rebote fue lo que a mí me hizo tiempo después acercarme a muchos de esos libros que aunque tal vez no eran infantiles, ¿no? Porque en mis épocas de infancia, pues casi casi lo infantil era nada más Disney y todos estos formatos que Claro. reconocíamos muy edulcorados, Sí, sí, sí. comercialones, El ¿no? príncipe y la El princesa príncipe y la que la va a princesa, salvar. tal cual, ¿no? Y entonces el librero estaba abierto, pues nunca hubo ninguna restricción. Entonces en ese sentido es algo que yo agradezco con el paso del tiempo, que no hubo esta delimitación de que tú por tener tal edad te corresponde leer solo estos libros, estos no son adecuados para ti, estos están censurados, como he notado que sucede En en algunos muchos otros casos. casos, ¿no? Y digo, bueno, pues
qué triste que no haya esta posibilidad desde las primeras infancias de confiar en el criterio, en la inteligencia de los niños, porque hay la posibilidad de que cada quien genere sus propias metáforas, ¿no? Y de encontrar, de acuerdo a su experiencia vital, de acuerdo a sus construcciones mentales, emocionales y demás, algo que te haga sentido en esa trama, ¿no? Entonces, de rebote fue así como yo me acerqué a muchas lecturas que tal vez no hubieran sido propias para niños. Yo comparto esa memoria, fíjate, en la casa donde yo vivía había un estudio lleno de libros y podría decir que era sin restricción. Creo que solamente había un acomodo de algunos hasta arriba, ¿no? Para que no fueran alcanzados. Pero yo siempre fui muy alta y además pues siempre había banquitos a los que subirse. Entonces comparto contigo y también lo vivo con agradecimiento, ¿no? El hecho de haber tenido un espacio que estaba lleno de libros y que llegaban más libros, me permitía interactuar pues de forma espontánea y poder ir decidiendo qué quería elegir y a veces si era necesario subirme al banquito a alcanzar los que no eran apropiados para mi edad, creo que lo hace muy rico. Totalmente. Cristel, y en este tema de lo terapéutico, y pensando en que empezamos desde lo personal, ¿qué aspectos para ti, primero desde esta parte personal, fueron siendo terapéuticos en los libros? Creo que en esos instantes en que empecé a darme cuenta que si bien yo soy hija única, entonces mi contexto, no solo familiar desde este punto de vista, sino también desde donde yo habitaba geográficamente los primeros años, pues era una comunidad muy chiquita, era como que un entorno muy silvestre, donde no teníamos ni vecinos, entonces pues bueno, esto de la sociabilidad. Me contaste, ¿no? Que había un vecino muy lejos. Muy lejos, había que tomar coche para ir hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, todo este contexto genérico, pues por supuesto te hace llevar una vida como más interior, dijeran por ahí tal vez más solitaria. Solo que trato de diferenciar estas dos palabras porque lo solitario no significa vacío, ¿no? Claro. Entonces, eso me dio la posibilidad de enriquecerme a partir de las lecturas en esos momentos en los que tal vez yo estaba pasando por una problemática infantil, ¿no? Una crisis existencial de esas edades. Sí, o cuando cosas que nos pasan. Sí, que nos pasa, ¿no? O una pérdida de un animalito que queríamos. Estos duelos, ¿no? O momentos de enfermedad que pues te colocan en este estado de vulnerabilidad, ¿no? De fragilidad, de sentirte de pronto incomprendida, de no saber bien a bien pues ciertas certezas de lo que viene con ese cambio importante y reconozco que en esos momentos, esos quiebres, hubo una lectura en particular que me acompañó en esos instantes. Okay. Y se volvió una especie de tránsito más amable para simbolizar quizá esa emoción, ¿no? Y darle otra mirada, ¿no? Tal vez incluso desde esa fantasía que en muchos casos había en estas historias, pues notar otro tipo de realidades, ¿no? Y eso ya a mí me sacaba como del chip o ese canal que pudiera estarme conflictuando. Entonces creo que sin saberlo, porque pues todo esto lo puedo decir ahora con esta mayor claridad, pero creo que ahí ya estaba ejerciendo la literatura un aspecto terapéutico en mí. Claro. ¿No? Al darme cuenta que estas historias me permitían descubrirme de diferentes maneras y proyectarme también hacia otros espacios tal vez más sanos, más libres, más, pues, con más certezas, ¿no? Y esto que decías también de sentir el acompañamiento, ¿no? Qué bonito, a mí me parece lindo pensar en los libros como amigos, compañeros, ¿no? Cómplices, claro. Y lo decías bien lindo, ¿no? Como estar viviendo también procesos dolorosos y desde múltiples realidades, como dices, uno puede
acompañarse de otras cosas, ¿no? No necesariamente siempre hay personas o qué bueno cuando las haya y se agradece, pero creo que es muy lindo también pensar en que finalmente también es compañía de personas, ¿no? Pienso ahorita. Pues sí, de alguna manera sí, ¿no? Ujú. Y lo cierto es que no en todo momento, aunque nos gustara la gente, no en todo momento eh, estamos como en esa disposición o Claro, ese estado de querer escuchar discursos, por muy bien intencionados que sean, ¿no? claro. Entonces, de pronto este espacio de interioridad, de conectar contigo misma, pues se vuelve todavía más potente, más rico, y qué mejor con ese objeto, llámese el libro, con esa historia escrita por alguien más, por supuesto, pero que te habla desde un lugar más seguro, ¿no? Sin un juicio, sin un consejo precisamente, es decir, uno no está viendo lo que es, uno también lo que es en el libro, pues uno se está viendo a sí mismo de Claro. acuerdo a la mirada que le estás proyectando, de acuerdo a tu momento vital. Entonces, Ujú. esos espacios creo que son importantísimos también definirlos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es decir, hay momentos en que sí optaremos por una La plática, compañía. ¿no? Ujú. Directa con alguien más, y hay otros espacios que debieran continuar en esa soledad bien entendida. Claro, y con otro tipo de herramientas, Así ¿no? Que es. lo dijiste muy bonito, no necesariamente significa vacío, ¿no? Puede haber mucha riqueza en la solitud, ¿no? En vez de Así es. soledad, puede haber una exploración del mundo interior súper rica. Sí, totalmente. Cris, y siguiendo con esta parte personal, ¿cómo fue ya el proceso del primer libro? Porque creo que ha sido de forma muy linda recuperando el proceso y hablabas de, bueno, no supe, se fue dando, fue algo orgánico, como fuiste observando la relación de tu mamá y tu abuela, pero supongo que ya el momento de decir, bueno, ¿es esto? Es diferente. Pues no tan diferente, creo yo, ¿eh? Porque según yo iba a dedicarme a cuestiones de arquitectura, fíjate nada más, ¿no? Iba Ok. a construir casas, cosas así. Me metí a estudiar incluso esa carrera, pero previamente, a finales de mi preparatoria, pues resulta que a mí me encantaba ya hacer estos ejercicios de escritura bastante empíricos, ¿no? Improvisados, viscerales, cero técnica, o sea, es decir, qué bueno que nadie tomó foto porque no había celulares en ese entonces, porque si no me avergonzaría bastante de esos primeros acercamientos, pero yo era la cartera de mi salón. Es Ok. decir, yo escribía las cartas para los aniversarios de mis amigas con sus novios, ¿no? Ok. Entonces me pedían las cartas de amor, ¿no? Los poemas. Claro, yo firmaba a nombre de ellas, ¿no? Pero entonces yo me echaba ahí, pues, de mi ronco pecho, Qué las bonito. cartas, ¿no? Era así como que la específica del salón que se dedicaba a eso. Y me encantaba todas las mañanas escribir un poema inventado así como saliera, y lo escribía en el pizarrón. Entonces el primer maestro que teníamos a esa hora entraba y lo primero que hacía era pedir silencio, porque iba a leer mi poema enfrente de todo el grupo, ¿no? Wow. Entonces, bueno, a lo mejor en ese instante a mí me daba como penita, ¿no? No tanta porque lo ponían enfrente del salón, ¿verdad? Pero a lo que voy es que es este primer momento de saberme validada por alguien, en ese instante fue ese maestro, que hiciera importante una creación, buena o mala como haya sido, era darle un momento para compartirlo y hacerme sentir como con ese motor de que esperamos tu poema del día de mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que desde allí comencé a ver la escritura no solo como un desfogue emocional de estos
posibles diarios que hacemos y que guardamos en el cajón. Como algo más catártico, ¿no? Exactamente, sino también pensando en un público. ¿No? Y entonces, pues bueno, mis ejercicios fueron así, bastante desde esa naturaleza. Empiezo a estudiar enfocarme a la carrera de arquitectura, y en ese salto formativo, pues mi primer antología de cuentos de terror, que esa fue la primera formal que yo hice como especie de libro ya más conciso, pues llegó a manos de la amiga, del primo, del sobrino, una larga red hasta llegar a una editorial. Y a los 3 meses me avisan que lo publicaban. Wow. O sea, así de sorpresivo. Yo no pensaba convertirme en escritora, lo hacía bastante de hobby, muy terapéuticamente, y hasta allí yo iba por otra carrera. Y entonces creo que ese primer libro, así dado de esa manera tan natural, me hizo repensar incluso la carrera. Y fue cuando cambié y me di cuenta que tal vez tenía yo ahí un área de oportunidad. Y desde entonces, pues, no lo solté. Ok, que me parece muy simbólico que de todas formas empezó por querer construir cosas, ¿no? Así es. No fueron casas, pero sí, son historias. Exacto, qué bonito. Ok. Hace rato, Cris, cuando me hablabas de tu proceso, pensaba en, bueno, ¿por qué elegir la población de los niños, los adolescentes? De alguna forma siento que lo miro en el proceso de lo que me cuentas, ¿no? ¿Cómo fue para ti sentirte acompañada en esos procesos? Pero me gustaría preguntártelo directamente porque a lo mejor hay otros aspectos de por qué elegir ese público. Ahorita también hablabas de esta forma consciente del poema y ese público. Y entonces eso, ¿no? ¿Por qué elegir el público de niños, adolescentes? Y sobre todo también pues con las temáticas que manejas, ¿no? Que ahorita vamos a ir profundizando más. Yo he leído libros tuyos que tienen que ver con violencia, con guerra, ¿no? Con temas complicados, discriminación, ¿no? Entonces, ¿por qué? A pesar de que yo empecé escribiendo para público adulto, fue mi primera entrada y fueron los primeros libros que me publicaron, fue como de unos 12 años a la fecha que di el salto a la literatura infantil y juvenil. Okay. ¿No? O sea, sí hubo este cambio de población. El cambio también fue muy natural. No tenía contemplado precisamente escribir para niños porque yo venía de esta herencia cultural, social, genérica de pensar la literatura infantil como un estereotipo, ¿no? De cierto tipo de historias con moraleja muy explícita, con temáticas muy cándidas para los niños, convenientes, adecuadas, cuidadas, y donde ciertos temas tampoco se abordaban tan directamente. Pero creo que sí fue en un trabajo que yo tuve oportunidad de participar en una editorial importante dedicada a literatura infantil y juvenil, donde me empapé de esa nueva literatura infantil y juvenil que se hacía hoy en día, que nada tenía que ver con ese entonces de mi infancia. Claro, con la que tú creciste. Tal cual, entonces dije, wow, creo que se me abre un mundo totalmente diferente. Y conectó perfecto, por eso esto de las coincidencias de pronto no sé si son tales o si tal vez uno debe estar en el momento de apertura, de recepción para que hagan clic y entonces te des cuenta que tal vez era eso lo que sin saberlo precisamente estabas buscando. Entonces llego a la literatura infantil, también así de manera aparentemente tan sencilla y mágica, ¿no? Y abordando estos temas que tú bien mencionas que hoy en día se le llama literatura perturbadora. Así está catalogada dentro de la teoría de la literatura infantil y juvenil. Entonces es más perturbador el tema de lo que significa. En realidad pues son todos estos temas tabú, difíciles, que no suelen ser de los más comerciales y tal vez no de los más comunes que los adultos acerquen a los pequeños o al menos sin acompañamiento.
Entonces, ¿por qué estos temas de manera prioritaria, más allá de las minucias de cómo llegué ahí? Pues es que creo que eso sí me he dado cuenta, que cada autor o autora escribe en función al concepto que de infancia tiene. Claro. Y no solo creo que los que escriben para niños, yo creo que en general, cualquiera que escribe o genere algún tipo de material, La idea que tiene de su público, ¿no? De qué le va a totalmente, gustar, cómo son, que cuáles son sus necesita, intereses. exactamente, ¿no? Ok. Y en este sentido creo que desde mi experiencia, desde mi infancia, desde esto que te contaba al inicio, en donde no había restricciones para que yo me acercara a cualquier tema, donde no me corrían de la conversación de adultos, yo podía estar presente y escuchar todo tipo de temas, desde venir también de una familia donde tuve un padre que vivió la Segunda Guerra Mundial, la orfandad, la hambruna, la muerte, y escucharlo también dentro de las conversaciones, es decir, no tuve miedo de hablar de eso, Claro. porque para mí era natural, ¿no? Siempre estuve como parte de conocer esas otras realidades que si de manera directa tal vez no me tocaban a mí, pero yo supe que no había una sola infancia. Y me hace pensar que hay muchos espacios en donde la idea de los niños es no se habla de esto, pero no es que esos temas realmente no estén o se Claro. vayan. Y creo que los niños tenemos muchas formas de percibir esas realidades y más bien muchas veces parece que algo falta, ¿no? Porque se siente que algo sucede, pero no hay herramientas para hablarlo, nombrarlo. Totalmente. Y al final, los niños son seres humanos, ¿no? Que sienten dolor, ira, celos, en fin, ¿no? O sea, es decir, no sé hasta dónde el querer protegerlos o pensarlos en esta cápsula de inocencia impoluta les hace más daño, ¿no? Porque en verdad, ahora que tengo más experiencia directa con ese público, no solo desde la escritura, sino desde otros lugares, me doy cuenta que se les puede hablar de cualquier tema, de cualquiera, ¿no? Claro, hay que saber acercarlo con el lenguaje accesible por su edad, ¿no? Por sus referentes de vida para que les sea significativo, para que lo reconozcan, pero esto no significa que todas las historias para niños deban tener finales felices, esto no significa que haya que restringir o censurar, Claro, es ¿no? cuidar más bien el cómo, El cómo, pero no necesariamente el el qué, sí o el no, el claro. qué, como dices. Yo resueno mucho y obvio no podemos generalizar, pero yo sí te podría decir, en mi caso yo sí creo que me perjudicó, o sea, yo sí venía de familias que tenían esa idea de los niños no pueden saber esto, y por un lado sí tenía este acceso a los libros, pero sí había esta creencia de esto no se habla y tal. Y yo ubico perfecto mi primera obsesión con una novela fue con la saga de Flores en el Ático. Okay. Y fuera de todas las temáticas que se trabajan ahí o que se hablan ahí, yo lo que recuerdo, mi conexión era esa, ¿no? Como una niña que no entendía lo que estaba pasando, que tenía un montón de ambivalencias dentro, que tenía... y yo eso me sentí muy acompañada con esa historia de, claro, como niña o sea, no es este mundo idílico que a veces podría haber en otros cuentos, ¿no? Y yo sí podría decirte desde lo personal, ¿no? Creo que el hecho, en mi caso, ¿no? De que muchos temas no se hablaran, pues sí, no era lo más benéfico, pero también puedo asociar esta resonancia de los libros estuvieron ahí para acompañarme con estas historias de niñas que tenían todos estos temas internos. Así es. Y vamos entonces ahí con el poder de la palabra, ¿no? Que el poder de la palabra al final que se desglosa en historias, en narrativas, ¿no? En relatos, pues sirven pues como testimonio, ¿no? Como denuncia, como posibilidad, como catarsis,
Es decir, creo que ahí es donde entra en juego la literatura como ese recurso terapéutico. ¿Qué has observado tú, Cris? Sé que tienes contacto con tus lectores, que haces giras, sé que recién ganó un premio, como hablábamos, ¿no? Hay temáticas, yo no sabía que se llamaba literatura perturbadora, me parece interesante la palabra perturbadora, pero bueno, pienso en este libro y sé que se manejan diferentes temáticas, guerra, discriminación. ¿Qué has observado como respuesta en tus lectores? Tú ya decías, pues se puede hablar de cualquier tema. ¿Y qué respuesta hay ante ese hablar de cualquier tema? Creo que mi dilema, por decirlo así, más que con el público infantil, que no he encontrado mayor lío en recibir la historia tal como es y de extraer ellos mismos sus propias interpretaciones y que muchas veces superan lo que yo quise decir allí, ha sido con el público adulto. Okay. Quienes son los filtros al final de que estos materiales lleguen al público potencial, ¿no? Estamos hablando de los padres de familia, algunos docentes, mediadores de lectura, bibliotecarios, en fin. Al final es que el proceso incluso de la creación de un libro y de toda esta línea y tejido editorial para que llegue a un pequeño lector, si te das cuenta, en realidad está hecho de puro adulto. Claro. Entonces, desde quien lo escribe, pues tienes que despojarte y hacer un ejercicio de autoconciencia de qué discursos estás dando, desde qué lugar lo estás dando, desde tu yo ahora con mucha experiencia, según tú, en función a ese tema, que no se te vayan ciertas inclinaciones de tu propia pues, temor o prejuicio que a veces no nos damos cuenta y sale, ¿no? Claro. Y viene otro proceso también en donde serán otro cúmulo de adultos quienes lo ilustren con sus propios simbolismos, sus propias cargas ideológicas, un editor, un diagramador, un distribuidor, etcétera, ¿no? Es decir, el consumidor, el quien paga, es un adulto. Okay. Con ellos es con quien hay que lidiar para que se den cuenta que quizá es un material valioso. O sea, es trabajar un poco un cambio de perspectiva en los adultos. Es ¿no? eso. De que hay otro tipo de historias que pueden recibir los niños y que pueden ser útiles y, decíamos acá, incluso terapéuticas. Así es, y creo que reside sobre todo a que la mayoría de los discursos que yo he encontrado es que como que se ciñen a la literalidad. Entonces de pronto hay temor, y de pronto también lo entiendo, porque si no hemos aprendido a leer las múltiples capas que puede tener una historia, pues sí, la primera impresión que puede darte un texto que aparentemente hable de abuso sexual infantil, pues sí, como que dices, oye, no, yo tendría otros temas antes que mostrarle a mi hijo antes que ese, ¿no? O sea, lo puedo entender. Pero al mismo tiempo, pues me hace pensar qué hace falta para que, lejos de que se censure una obra, como ha sucedido a lo largo de la historia en muchos casos, se le vean estas áreas de oportunidad, estas otras maneras de involucrarse en este acompañamiento lector con ese pequeño que aparentemente tú conoces mejor que nadie, ¿no? Siendo familiar, siendo parte de su formación. Pero como tú dices, ¿no? Lo conoces muchas veces desde tu historia, desde tu idea de la infancia, desde la educación que a ti te dieron, entonces sí, eso va ciñendo lo que consideramos de un niño a algo muy que no necesariamente es lo que es, ¿no? Sino sí, mi historia con lo que es la infancia. Así es, uno termina ahí proyectando todos sus miedos, temores, angustias y vivencias, ¿no? Entonces, sí, ese ha sido el mayor reto. Cris, cuéntanos un poquito, acá tenemos varios ejemplares. ¿Qué temáticas hay por acá en general? Hay, por ejemplo, que acabo de mencionarte, que es abuso sexual infantil. Este fue muy polémico a nivel nacional. Fue realizado de manera independiente con el ilustrador. Voy a mostrar para que las fotos de Caro.
Así es, y pues bueno, este proyecto fue muy retador desde muchos puntos de vista. De entrada, el tema era difícil, ¿no? Y cómo representarlo en un formato de libro-álbum, que el libro-álbum, a diferencia del libro ilustrado, pues tiene una carga mayoritaria en la imagen. El texto es mínimo o a veces nulo, pero ambos lenguajes, el visual y el textual, pues no se reflejan forzosamente, dan información extra, hay una doble lectura. A diferencia del libro ilustrado, en donde, pues sí, la imagen es una representación literal de lo que encuentras en el texto, ¿no? Entonces, por eso este formato fue también complicado, porque si el texto te está hablando de un abuso de una niña de 6, 7 años, pues la imagen no podía representarla textual, ¿no? Explícita, por obvias razones, ¿no? No podíamos hacer más denso aún el material. Entonces, este trabajo con el ilustrador de ir dando a entender mediante un lenguaje estético sugerente aquellas otras cosas que no se estaban diciendo en el texto, pero para que quedaran claras y al mismo tiempo pensando en ese público, bueno, nos llevó suficiente tiempo, ¿no? De quitar, poner, cortar texto para que la imagen dijera más. Y bueno, luego el proceso de que alguien lo quisiera publicar, porque pues las editoriales solo contratan materiales que puedan vender, ¿no? Claro. Como todo negocio. Entonces, pues no era un tema, digamos, para que se convirtiera en bestseller o cosas así, de modo que eso se llevó unos tantos años más. Y una vez que alguien se animó, una editorial se animó, entró a un proceso de concurso de los libros del Rincón, que hace la Secretaría de Educación Pública, hacía cada año, para quedar seleccionados en las bibliotecas públicas de todo el país. Entonces, bueno, allá había un proceso de selección de comités estatales en donde, con la recepción de todos los libros, novedades de las editoriales a nivel nacional e internacional, se seleccionan a unos pocos que se imprimen a grandes tirajes y se reparten gratuitamente a todas las escuelas públicas. Para no hacértela tan cansada, o sea que este llegó quedó con debates, con argumentaciones, resistencias de muchos consejos. Sí. Y ya después de todo el proceso, Cris, que pues lo observas desde muchos lugares, desde cuidar el cómo, las ilustraciones, me imagino que este proceso de lo simbólico que está tan presente en el abuso sexual, pues lo viste también en lo importante que era representar lo simbólico. Después de todo ese proceso, ¿qué observaste de por qué es importante que los niños tengan este tipo de material? De manera muy particular, que no solo aplica en ese, sino en cualquiera de los otros temas que he abordado, me parece que también la literatura no solo cumple una función de entretenimiento, de un momento placentero, de un momento en donde puedes sentirte cobijado, etcétera, todo esto que mencionamos al inicio. Creo que también la literatura, en tantos otros casos, hablando de estas múltiples infancias, de estas múltiples realidades que no siempre son estas edulcoradas en donde queremos ver a toda la infancia, viven también este tipo de situaciones. Y me parece vital que también puedan verse reflejados en una historia. Claro. No solo las infancias edulcoradas con finales felices. Hay muchísimas más, y si nos acercamos a las estadísticas, que fue parte vital para que yo quisiera escribir este libro en particular, México está entre los primeros lugares de abuso sexual infantil. Es decir, es una problemática social que también debiera verse desde la parte literaria. Claro. Entonces creo que por ahí va mi intención, como ha sido en casi todos los que abordan temas difíciles. Para mí también la literatura cumple una función social. Y en caso de este libro, ¿cuáles eran los argumentos para resistirse, digamos? Que había temas más importantes que tratar con los niños de esa edad antes que esto, ¿no? Que no sabrían, por ejemplo, varios docentes, cuando yo tuve que ir a las escuelas para ver cómo se trabajaba este material, ya estaba desaparecido en muchas escuelas. Lo habían perdido por ahí. Se había perdido en el camino, ¿no? ¿Dónde quedó? Y bueno, muchas de estas inquietudes de ellos era que
no sabían cómo manejarlo. Si uno de esos pequeños de pronto les decía que se parecía su historia a la de Caro, ¿no? No sabían cómo contener y de pronto si eso ocurriera, pues las implicaciones y el impacto que tendría a nivel pues de demandas o que llegara el DIF o qué sé yo, ¿no? Entonces escalaba a muchos niveles el tema, que en sí mismo pues es delicado y sigue siendo tabú. Y se convierte también en un miedo mayor de los adultos, ¿no? Porque Totalmente. es más el tema de cómo lo voy a manejar, qué voy a hacer. Incluso me imagino en algunos casos contactar con sus propios abusos no trabajados, ¿no? Seguramente. Y esta rebote cadena de no poder contener algo que no tuve yo en mi momento, ¿no? Lo cual me hace pensar en la importancia del material, ¿no? Porque me parece que en esto que mencionas, pues es mirar cómo el proceso terapéutico también abarca el tema comunitario, ¿no? Y cómo esto que puede ser un libro que tú lees en tu casa, pero con todo el proceso que tú mencionas de, bueno, tiene que pasar filtros y el hecho de que llegue, pues también implica este cambio de posicionamiento social, ¿no? Y si lo asumimos o no lo asumimos, o lo seguimos negando y perdiendo el libro, o nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y por qué es tan difícil, no? En las escuelas no sé si hubo por ahí alguna experiencia donde se asumiera como, bueno, nos faltan herramientas, pero podríamos tener herramientas, ¿no? O sea, podríamos trabajarlo nosotros como adultos. No es la respuesta eliminar el contenido, sino mirar cómo trabajamos esto que brota. Así es. Justo me acaba de ocurrir hace unos meses, a finales del año pasado, que tuve una visita a un estado. Y yo iba a hablar de este libro. De O a esa visita. Y resulta que la conversación con ese grupo de maestros y directivos de muchas escuelas del estado se olvidaron de este libro y empezaron a hablar de las fotos de Caro. O sea, se dio así de manera, no supe en qué momento se cambió el tema de la conversación y una de las personas presentes, que era una directora de preescolar, de una de las preescolares pues, más importantes del estado, tomó la palabra y me hizo una confesión frente a todo el auditorio. Y me dijo que ella, cuando había salido ese libro de las fotos de Caro en el 2014, había sido de las personas que había quitado el material de acceso a los pequeños, justo por todas estas resistencias, temores y demás. Pero que quería aprovechar mi visita para decirme que a partir de la pandemia pues se habían visibilizado cantidad de casos en donde pues estas estadísticas habían crecido enormemente, por lo que ya sabemos, y que empezaron a notar casos más directos en su escuela de niños que necesitaban esta contención, esta gestión emocional en función a los abusos que pasaban en sus casas. Y entonces, pues quería aprovechar la oportunidad para decirme que lo había desempolvado el libro y lo había regresado a las aulas y que ahora estaban trabajando. O sea, estos son los tipos de casos que a ti y te lo digo desde el lugar más honesto y sincero. Ni siquiera yo lo tomo esto porque sea mi libro. Pudiera ser cualquier otro. Pero me refiero a que son este tipo de situaciones que te hacen como, ay, así como retomar un poco la esperanza de que se pueden cambiar formas de pensar, de concebir a la literatura como un medio de distanciamiento, quizá con algo que pueda ser tan difícil verbalizar, trabajar, pero a partir de una obra construir y tejer desde lugares más, pues no sé, contenidos más seguros para los pequeños que puedan estar viviendo, incluso los adultos que están acompañando, porque lo cierto es que este tipo de materiales tampoco son como cualquier otro libro, de que se los das para dormir y cada quien que lo lea por su cuenta.
necesitan forzosamente un acompañamiento. Creo que eso también lo hace especial y hablando de Y eso de es esta importante importancia. decirlo, ¿no? Sí, Porque creo que eso también puede ayudar a cuidar este cómo del que hablábamos, ¿no? Bueno, si hay padres que tienen esta preocupación, una respuesta del cómo es como acompañar, exacto. preguntar de qué forma estar, Sí, platicar, abrir esos puentes así es. y saber que la negación no necesariamente es una respuesta. Digo, este ejemplo lo deja muy claro, ¿no? Eh, Botar el libro por ahí y luego Ujú. pues la realidad habla por sí sola, ¿no? Y las cosas están ahí, las problemáticas están ahí y hay que abordarlas. Sí, así es, con responsabilidad. ¿Qué otras temáticas hay por acá? Por acá, bueno, está por ejemplo, que habla del cutting, de suicidio, de depresión en población adolescente, ¿no? Retomando bastante también una historia que conocemos de manera directa porque ocurrió, que es un personaje que es Alejandra Pizarnik. De alguna manera es uno de los personajes centrales que pasó en su vida por una serie de situaciones bastante tormentosas que la llevaron al suicidio, ¿no? Entonces, bueno, hice como un paralelismo de un personaje ficticio, cómo se vincula siendo su lectora de Alejandra Pizarnik, ¿no? Entonces, de alguna manera van hacia ese mismo tenor, ¿no? Que habla de gestión emocional para preescolar, por ejemplo, también. Me gusta mucho, también ha sido de los más Ese es mi recientes. favorito ¡Ah, del sí! momento. Oh. Sí, 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 y, sí. y bueno, creo que me gusta porque a pesar de que pudiéramos estar hablando ahora de que temas difíciles, como que nos lleva a pensar de que, oye, desde la crudeza y vas a quedar con un mal sabor de boca, también se puede usar el humor para tratar temas que no precisamente sean tan superfluos, ¿no? Y creo que este es uno de esos casos. A mí algo que me encantó es que me pareció muy profundo y justo lo tomé en un momento en donde yo me sentía cambiando mucho, buscando dejar fuera estructuras de las que venía. Entonces todo el tema de la analogía de los cuentos, las estructuras que ya están ahí puestas Sí. y tener la posibilidad de abandonar o decidir más conscientemente que sí la creación, me pareció súper bonito. Fue como un abrazo en un momento muy específico de sí, está bien dejar esas estructuras. Sí, sí habla de esos discursos dominantes que heredamos, ¿no? De la familia, del entorno social, etcétera, lo que se nos dice que debemos ser, o en donde debemos encajar, o cómo debemos comportarnos, todas estas exigencias y expectativas que de pronto ni siquiera concientizamos y que están allí, ¿no? Y que no nos acomodan. Y bueno, este personaje, esta brujita, tenía que ser diferente. Es una bruja que se sale del molde de lo que pensamos que es ser una bruja. Y es totalmente opuesta, ¿no? Digamos, es una bruja que busca espacios de paz, que busca lugar de conexión real con los otros, ¿no? De este compromiso ecológico, desde muchos lugares que la llevan a narrar su propia historia, de la manera en cómo ella decide construir su propia identidad. Sí, como tú dices, con un humor muy especial. Sí, con un Fue algo humor que me y gustó rescatando mucho. estas historias clásicas infantiles que cabe mencionar, pues también sabemos que la literatura infantil, esas historias de Caperucita y de Pinocho y de Principito y de tantas más, pues al final muchas de ellas ni siquiera fueron escritas para niños, ¿no? Entonces, pero que las hemos adecuado de tal forma que me pareció interesante retomarlas y darles yo una nueva versión. Este también me hizo llorar y también es uno de los favoritos del momento.
Me decías hace rato que fue un proceso muy personal también su escritura. Así es, sí, ese libro es el más reciente, de hecho. Mm, Me interesaba rescatar el tema de la memoria en todas sus posibles dimensiones y pues desde la memoria del cuerpo, ¿no? Como desde esta cicatriz que puede recordarnos un evento traumático, difícil, doloroso, se puede volver un recordatorio de resiliencia, de fortaleza, de cambio, ¿no? A lo que ahora somos a partir de eso. La memoria del Alzheimer, que el abuelo también en este caso manifiesta, ¿no? Es como en esta relatoría que hace la nieta de, para que no se olvide de los afectos, de lo que fue importante. Es como también reconstruir esa historia compartida a partir de los momentos significativos. La memoria, pues sí, familiar de alguna manera, la memoria histórica en este caso particular, porque está enmarcada en algo que sucedió pues en la Segunda Guerra Mundial con un personaje que ficciono, que es Irena Sendler, y que es una mujer que existió, ¿no? Que fue una enfermera polaca que salvó a miles de niños eh, pues de los guetos, ¿no? De manera así como por debajito del agua y que bueno, vivió muchísimos años más y fue condecorada y además ella una persona tan, pues tan generosa hasta el último momento y que no quiso mayor reconocimiento que el ver vivos a aquellos niños que les pudo dar una oportunidad. Entonces sí, todo esto tenía sentido con mi historia familiar, no porque Irena haya sido algo mío, sino porque sí, bueno, el momento histórico fue mucho de lo que yo escuché hablar a mi padre, que lo vivió cuando era niño. Perdí gran parte de mi familia paterna por ese evento, la mayoría murió en la guerra. Eh, entonces yo conocí a gran parte de mi familia paterna, los pocos que quedaron, cuando yo tenía 8 o 9 años. Hasta esa edad mi padre reencuentra a su hermana que perdió durante la infancia, los separaron en diferentes orfanatos y no se volvieron a ver. Cada uno ya con su vida y demás. Y fue hasta ese momento que se reencuentran y yo conozco a la familia, a los primos y demás. Entonces hubo un rastreo de búsqueda familiar Okay. que pues hasta hace unos años yo todavía estaba indagando. Me fui a Polonia a hacer este rastreo que habrá sido del abuelo, que nunca se tuvo noticias si murió o no. En fin, de alguna manera la búsqueda de este personaje fue una búsqueda también mía. Justo a mí algo de lo que más me resonó del libro es, yo lo vi como una sanación del trauma transgeneracional, ¿no? Sí, Como ese entendimiento de todo lo que viene detrás y que hay un efecto que no tiene que ser devastador, sino que justo puede venir desde ese reconocimiento del efecto de la historia que hay detrás y qué queremos hacer con eso, ¿no? sí. Y ahorita que me lo das también desde la perspectiva de cómo tú conectaste, me hace todavía más sentido, ¿no? Como realmente yo creo que ahorita, pues, abuelos y sí, hay muchas personas que siguen teniendo historias de guerras o relatos de guerras, situaciones muy complicadas. Hay guerras todavía, entonces Sí, todas esas huellas que van quedando y que es difícil de procesar en una generación y que me parece que son huellas tan fuertes que se van procesando poco a poco si asumimos esa tarea. Y me parece muy lindo cómo se ve reflejado en el libro y como te digo ahora desde tu resonancia me parece más bonito esto del viaje a Polonia, que lo veo también como ese proceso que sigue siendo terapéutico de la escritura, ¿no? De retomar esas historias, decidir desde dónde contarlas, sí. sanarlo también personalmente. Y es darte respuestas tal vez a lo que nunca va a tener. También eso creo que me ha dado la literatura. Es como esos fantasmas que te habitan
de múltiples formas, esos huecos, esas grietas que existen en toda historia, ¿no? De alguna u otra manera todos cargamos nuestras propias valijas de vacíos y de pronto se tiene esta necesidad de darle una historia, de colocarles un hogar a todos esos nombres, a todas esas emociones, a todas esas experiencias que tal vez nada más fueron de pronto escuchadas, al menos en mi caso, y que estaban en un limbo indescriptible, sin forma, sin orden. Entonces eso me ha dado la literatura también, es darle orden a mis relatos, los existentes y los que no, pero que ya tienen un lugar, ya tienen una casa en la cual habitar, ¿no? Entonces me da respuestas también en este efecto de escribirme y leerme al mismo tiempo, que es lo que nos sucede a todos los que leemos. Reescribimos las historias que leemos de acuerdo a nosotros, ¿no? Bueno, vamos avanzando a finalizar este episodio y me gustaría preguntarte, Cris, ya hemos hablado de los diversos temas que abordas. ¿Qué usos has notado que se les dan a los diferentes materiales? Me imagino que varios. Sí, de hecho, muchos de ellos, uno de los que te mencionaré a continuación es ese, de Esto no es amor, que aborda justo la violencia de parejas, ¿no? Específicamente en el noviazgo de adolescentes, pero bueno, aplica a cualquiera. Lo he visto muy presente en espacios clínicos, en En amistades, consultorios. exactamente, como de estos apoyos que justo acuden a representar, a simbolizar aquellas situaciones que puedan estar viviendo los pacientes y pues a partir de ahí construir toda una terapia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ese es uno de los que yo pudiera mencionarte que he visto de manera recurrente en cuanto a ese libro en particular. Y qué importante, porque creo que algo que cuesta mucho en el trabajo con la violencia es asumirme yo como una persona que vive violencia. Y creo que en este caso mirar una historia desde fuera puede permitir esto que hablábamos, crear los puentes en este caso entre cliente-terapeuta para hablar de un tema, pero Sí. con cierta distancia porque a veces es importante en los procesos. Así es, que no sea tal vez tan confrontativo en una charla, en una conversación, sino que encontrarlo de manera ficcionada, aunque sabemos que de ficción no tiene nada, ¿no? Porque es parte de una realidad pues más que evidente. Ese es uno de los usos. Por supuesto, en el espacio escolar lo he notado, hay muchos de ellos en donde creo que así como hemos platicado de algunos casos en donde hay estas resistencias por ocultar, por no saber manejar, lo cierto es que también hay otros en donde he encontrado docentes que se han comprometido a acompañar también desde esta parte de gestión emocional, que es lo que también ya se ha incluido en los programas escolares como parte vital de la formación de los pequeños y bueno, muchos de estos materiales facilita también la exploración de ciertos temas. ¿Hay alguno acá que corresponda un poco a esto que mencionas? Este que estás tomando, por ejemplo, Los muertos andan en bici, ¿no? Que hablando un tanto de estos rezagos que seguimos arrastrando de la pandemia, de las pérdidas, del duelo, de la muerte, ¿no? Ese es uno que se utiliza muchísimo también en el espacio escolar, también desde el humor, por supuesto, pero permitiendo esta verbalización en donde generalmente el espacio escolar no se ha prestado en muchos casos a dedicarle, ¿no? La atención merecida. Claro, entonces, y que a veces nos podemos quedar en el estereotipo, al menos escuchado, de, ay, estos niños ahora están más lentos, ahora están más, bueno, pues algo les pasará, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, bueno, una historia divertida, accesible, vista desde pues el humor, puede ser un buen acercamiento, también desde estas relaciones que van más allá de la parte familiar, como es la escuela, ¿no? Entonces ese también es otro uso. Otro que podría comentar que tiene que ver directamente con mi experiencia, pues es en procesos también
de índole comunitario en cuanto a la asociación que dirijo. Y pues ahí nos acercamos con diferentes materiales, no solo estos, o sea, libros en general, en donde se convierten en detonadores para resolución de conflictos, para externalización de problemas, para construcción de nuevas realidades, construcción de paz, etc. Entonces también en diferentes espacios son de ayuda, ¿no? Son recursos que permiten un poco encontrar formas y vías distintas. Es una organización que se llama Leterapia y les vamos a dejar por ahí las redes y las páginas. Súper. Entonces, bueno, creo que la literatura en general da para múltiples rutas de exploración y no solo desde la parte de sociabilizar, sino también desde la parte personal, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Es importante también que nos demos cuenta que cuando hablamos de literatura infantil, estamos hablando de un abanico enorme de posibilidades, ¿no? Y que estos temas no significa que sean mejores que los otros, sino es una nueva oportunidad de encontrar formas también de autoconocimiento, de reconocer nuestros propios recursos y, por supuesto, de también poder encontrar otras formas de relacionarnos con el mundo. Y claro, y esto que decías al inicio de que tengan un lugar, ¿no? Me parece muy bonito, como lo dices, no son más importantes, pero tienen un lugar en el mundo. Así es. Y verlos en un libro, acercarse, darles un lugar en el mundo, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Qué bonito. Totalmente. Y la literatura infantil además es para todas las edades. Con eso incluso yo hasta podría concluir porque es también quitarnos esta falsa idea, ¿no? Que es solo para niños. Esa es la diferencia que tiene la literatura para adultos, que aquella que apela a los símbolos, a las metáforas, que en realidad está abierta para cualquiera que se atreva a navegar en sus letras. Bueno, Cris, pues me queda agradecerte. Fue muy bonito, decías al inicio, expandir nuestras formas de compartir, porque hemos tenido la oportunidad de ser colegas en la docencia, de ser compañeras. Sí. Y para mí ha sido pues un proceso de mucho aprendizaje, como lo es también el día de hoy. Y pues espero que no sea la última vez. Seguro que no. Y que sigamos compartiendo desde diferentes espacios. Muchas gracias por estar hoy acá. Al contrario, por tu calidez y todo mi reconocimiento y todo mi cariño. Bueno, y pues muchas gracias por ver otro episodio de Sanar es Chido. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios, dudas, cosas que quieran ver en siguientes episodios y nos vemos pronto.